Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes. Hola, muy buenas. Estamos grabando este programa de Puentes Cine Garage desde un martes 20 y algo de mayo hacia el futuro, para que ustedes lo escuchen un poco antes de que la película Terremoto, la falla de San Andrés, que es a la que está dedicada a este programa, llegue finalmente a los cines. Y digo llegue finalmente porque creo que es una de las que antes lanzaron su avance. Fue una de las que tuvieron un avance más temprano en el año. Creo que el primero lo tuvimos incluso a finales del año pasado. Y para hablar de ella está nuevamente nuestro invitado de lujo, Hugo Corona, colaborador y amigo de Cine Garage. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, ¿y tú? Nada más aquí checando lo que vamos a hacer con Terremoto. Una película muy larga, una película de la que quizá hay muy poco que decir, pero pues que a final de cuentas creo que si tenemos que ir evaluando el verano que ya empieza en abril, y en donde está metida una película que por supuesto es un blockbuster, que por supuesto está orientada a las grandes masas y a ocupar todas las salas del complejo cinematográfico en donde ustedes lo vayan a ver, no es de ninguna manera lo peor que hemos visto hasta ahora en el verano. No sé si tú estés de acuerdo con Terremoto, la falla de San Andrés. Creo que además es una película que está lejos de ser la peor película que uno puede ver, por lo menos este año, y sobre todo de películas de desastres naturales. Sí. ¿No? Hay muchas cosas alrededor de esta película que, si bien no va a ser la película del verano, ¿no? Tampoco va a estar hasta abajo. No. Y creo que mucho de lo que tiene que ver ahí es el cast, o bueno, el elenco. Sí, porque incluso si nos vamos más o menos por partes con lo que tenemos enfrente de Terremoto, incluso el director es un director al cual pues llamaron para cumplir el cometido, ¿no? No creo que Brad Peyton, que es el director de Terremoto, se distinga por haber hecho nada en su vida. No, o sea, tiene una filmografía muy corta, muy escueta y muy sosa. Muy sosa, ¿no? Creo que esa es la palabra, sosa. Sí. Porque al final de cuentas, como director, llega un momento en el cual uno busca dar un paso más allá, ¿no? En tus proyectos o en tus historias. Uh-huh. Y creo que en este caso no sucede así. Creo que su filmografía en ese sentido nos deja ver quiero hacer más efectos, más y más y más y más todo el tiempo. Retomando como un poco el tema de vamos por partes. Él es el director de Cats and Dogs. Cats and Dogs, La venganza de Kitty Galore, la 2. La 2, ¿no? De entrada. Y luego tenemos Journey, la historia, la isla misteriosa. La isla misteriosa, que también es una secuela, sí. Y ahí fue en donde él comenzó a trabajar con The Rock, con Dwayne Johnson, el protagonista de San Andreas. Y yo creo que el proyecto se lo ofrecieron a Dwayne Johnson. Sí. Y él escogió el director. Sí. O sea, se siente por ahí, ¿no? Incluso en los avances y uno ve la publicidad y todo. A final de cuentas, el arma grande de este proyecto no es el terremoto como tal, sino es The Rock. Es The Rock. De hecho, el terremoto es nada más un vehículo para... Ya les iremos contando para qué, ¿no? El terremoto es prácticamente una excusa, y ahí es donde yo empecé a tener... Luego me tranquilicé, ¿no? Porque, insisto, la película no es de ninguna manera una basura, pero cuando empezó, a mí me disgustó un poco que chocara un poco con aquella famosa película Terremoto que tuvimos en los 70, en donde teníamos un drama muy intenso con Charlton Heston y con todo lo que ocurría alrededor de él. Tenía que reunirse con mucha gente, se necesitaba escapar de una ciudad en ruinas. Era como un enfrentamiento al apocalipsis todavía más serio. La película es del 74, tampoco es ninguna joya, no crean que les estoy hablando de una obra maestra. Dirigió Mark Robson, pero ese terremoto sí se convertía en el personaje que hacía que estos personajes humanos
tuvieran una transformación radical en lo que estaba ocurriendo en la película. Era una especie de detonador para que todo lo que estaba ahí abajo, que también había una familia en vías de separación, que también había un niño ahí atrapado en el río de Los Ángeles, pues tuvieran una transformación y vivir un poco más de emoción humana. Esta nueva Terremoto para mí empieza muy pronto, que es donde yo creo que podemos ahora sí empezar a abordarla. Empieza demasiado pronto. Sí. No pasa ni siquiera 2 minutos cuando ya está enfrente ahí el primer temblor de tierra. Y es ahí donde uno se da cuenta que lo que nos van a contar no es necesariamente ni el hecho de que se tiene que esperar un gran terremoto en Los Ángeles o en San Francisco, ni lo que va a ocurrir después, sino lo que ocurre mientras está temblando. Aquí creo que lo que sucede también es, una vez que arranca la película, no para. Y no para porque es parte de la misma idea que tiene la película. Sí. La película empieza con un pequeño... como una pequeña sacudida, ¿no? De la tierra, como avisando ahí va el primero. De hecho empieza pues, como... Y entonces ahí es en donde nos presentan al personaje de Dwayne Johnson. Un personaje que desde el primer minuto lo que ves es un héroe Sí. americano. Sí. Punto, ¿no? Sí, O sea, te empiezan a platicar que es un héroe de guerra, que tiene miles de rescates y que es como el bombero en este caso ideal para el mundo. Estuvo en combate, creo que... Estuvo en combate, sí, pero no, te dicen, no, estuvo en combate, viene de la guerra, él sabe sobrevivir. Y él es el mejor. Él es el mejor y no sé cuántas millas de vuelo tiene y no sé cuántas horas es. O sea, sabes que a él no le va a pasar absolutamente nada en la película. Y entonces nos presentan el lado humano de este personaje que se acaba de separar de su familia. Uh-huh. ¿No? Entonces nos presentan a la familia, nos presentan a este personaje de Alexandra Daddario y de Carla Gugino, que son su esposa e hija. Uh-huh. Y entonces ese es el verdadero leitmotiv de la película, Sí. que es la familia. La familia. Que yo tenía un poco de miedo. Yo cuando la veía decía, esta es una metáfora demasiado exagerada y demasiado grande y además demasiado obvia. Y cara. De lo que en realidad nos quieren contar los muchachos en Terremoto. En realidad nos están contando la importancia de la familia, el valor de la familia, digamos, lo trascendente que es hablar con tus familiares, porque si los pierdes, pierdes todo. Que es un tema además que el cine hollywoodense ha explotado desde hace mucho. Y en películas muy parecidas, ¿no? Sí. Creo que mientras yo la veía decía, es que claro, esto es como el día después de mañana donde Jake Gyllenhaal y Dennis Quaid se separan y entonces la familia. Y es lo mismo nada más que contado al revés. Aquí el personaje de The Rock tiene que buscar a su hija de la mano de la mamá, o sea, con la mamá. Entonces te está contando una historia de amor que de pronto se vuelve como rebuscada y aburrida y luego meten un personaje de una hija que falleció de alguna manera y que después tiene como una resolución que si dices, o sea, lo viste una hora antes Sí. y lo viste venir y que además ya sabes qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces de pronto es como muy obvio y muy redundante tanto lo que está pasando a cuadro como lo que te están diciendo como lo que sabes qué va a suceder. Uh-huh. Entonces la película se vuelve eso, es una maraña de cómo contarte lo obvio sin querer ser obvio, pero siendo más obvio todavía. ¿No? Es como... Sí, la película está muy revuelta en sí misma. Tenemos, como decía Hugo, al personaje de The Rock, tenemos a su esposa enfrente, que en los primeros 5 minutos después del primer temblor sabemos que se va a ir a vivir ya con un nuevo galán. La hija está completamente de acuerdo en ella, es decir, el personaje de Dwayne Johnson, que se llama Ray, acaba de perderlo todo. Y eso, muy poco después, siendo él un rescatista, siendo él un hombre que se dedica a salvar gente de desastres, pues como son todos los desastres imprevisibles. Supuestamente la primera secuencia de rescate nos debería emocionar mucho, está del coche que se cae en el acantilado, todo aquello. No ocurre, para mí le sobra por completo. Y a partir de ahí, insisto, la película se vuelve en este carrusel en el que nos dicen la familia importa, la familia es lo mejor de todo. Y es tan obvia, y creo que bueno que estemos empezando por los puntos malos de la película, porque así quizá la gente puede saltar estos pequeños obstáculos y estos pequeños baches para sacar el mejor provecho si es que se deciden a ir a ver Terremoto. La película es demasiado obvia. En cuanto vemos al galán, al nuevo galán de la mamá,
sabemos que ahí no va a pasar nada. Y que nos cae mal. Y que nos cae No, mal. tiene que caer. O sea, que es el grave problema de este tipo de películas de ultra acción, que ya no son de acción, ahí yo acomodo, insisto. No, es como de efectos especiales, a Mad Max, es de efectos especiales. Ya el cine de desastres tiene estas facilidades para generar cualquier tipo de desastre y de terremoto, en este caso, de tsunamis, de lo que se les ocurra, con una facilidad brutal. Y con esa facilidad es que nos cuentan cómo este hombre, sin saberlo, va a empezar a reunir a su familia durante y después del terremoto. Que ahí, por ejemplo, a mí me vino mucho tiempo durante la película a la mente la película Lo Imposible. Sí. No, o sea, por ejemplo, nada más que Lo Imposible es al revés. Exacto, o sea, la película Imposible lo que juega es con la historia y agrega los efectos como una secuencia en donde está el tsunami y le agrega drama a todo esto que sucede alrededor de la familia. Y sí, evidentemente el tema es lo mismo, es la importancia de creer en que vas a encontrar a tu familia. Acá es más bien como la importancia de ver cómo yo voy a encontrar a mi familia como del lugar. Y es ahí donde se nos vuelve cursi. Exacto. Es ahí donde se nos vuelve cursi. Y, perdón, no creo que les eche a perder nada. Creo que todo el mundo hemos visto ya los avances. Sabemos que Los Ángeles se viene abajo por completo. Los Ángeles, San Francisco. Sabemos que San Francisco también se viene abajo. Sabemos que la presa Hoover va a explotar a la menor provocación. Pero esta metáfora de la cual les estamos hablando es tan clara, los personajes son tan maniqueos, el enfoque es tan de un lado y tampoco, ya no digamos realista, sino objetivo, que ya teniendo el personaje de Ray, ya teniendo a un lado a su esposa, sabiendo que tienen que encontrar a la hija, sabiendo en qué ciudad está, pero que no saben cómo localizarla, la encuentran curiosamente, y ahí es donde uno empieza a viajar en este tipo de películas. La encuentran curiosamente encerrada en el edificio que construyó el nuevo galán de la mujer, que anda por ahí corriendo, huyendo, tratando de huir del terremoto, como si eso se pudiera, y que por supuesto, siendo un hombre con una crisis de los 40, 50, se convierte en un falo gigantesco en el centro de San Francisco. Pues bueno, Dwayne Johnson empieza a romper este falo gigantesco que es el que lo separa de su mujer, no solo para seguir con su mujer, sino para rescatar a su hija que está adentro de ese falo gigantesco de cristal. Así de obvia es la película. Y obvio, conforme estos personajes se van acercando uno al otro, conforme el salvamento de Ray hacia su hija se va concretando, el edificio, este otro gran símbolo que tiene la película, se va hundiendo poco a poco. Así de obvia es la película. Así de como había dicho hace rato, de poco objetiva, ¿no? De decir, el malo es tan malo que ahí está significado en este gran torre de cristal. Y el bueno es tan bueno que con los puños va a derrumbar todo ese edificio. No, y que a final de cuentas la película lo sabe y no lo oculta, y creo que ese es el error, no ocultarlo de una manera decente. Se sabe que no va a ser como la acción tampoco... como que todo el tiempo va a haber acción en contra del personaje principal, sino que las amenazas son amenazas externas que parecen de pronto tan débiles que sabemos que las va a superar. O sea, por ejemplo, el hecho de que hay un momento en la película en la cual se encuentra el camino dividido por una gran grieta y casualmente la persona con la que se encuentra tiene un avión. Entonces, pues claro, ¿qué hace? Pues obvio, oye, ¿qué vas a hacer? Pues voy a manejar este avión hasta allá. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que manejándolo me voy a aventar del paracaídas y voy a caer en el estadio de béisbol de San Francisco. De los Gigantes de San Francisco, en el AT&T Park. Ah, sí. Sí, y que además cae de pie. Cae de pie. Eso es fácil. No, porque ya sabemos que era un héroe. Eso ya lo habíamos dejado claro. Digamos que fuera de eso y la duración, la película, insisto, y por mucho que nos estemos quejando, la película no es de ninguna manera una basura, ¿no? Y podríamos empezar rescatando, no a los guionistas, que ya nosotros echamos al plato, no al director, que ya rasuramos su esquelética carrera cinematográfica, sino al reparto. Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario, Joan Gufrud, Archie Panjabi y Paul Giamatti. Paul Giamatti es un personaje desaprovechadísimo en la película.
Y he de decir algo antes de que tú empieces, Hugo. Tiene las mejores frases de toda la película. Sí, y para mí suceden tres cosas, por ejemplo, con los personajes femeninos. Número 1, la gran sorpresa que fue ver a Kylie Minogue en pantalla. Sí. No sé si te pasó a ti. Aunque sea un ratito, sí. Pero no sabías. No. No, lo tuvieron como bastante oculto y verla fue así, sí es. Y ya que la viste, sí dice, no, pues sí fue. No, que es parte del chiste, Sí, además, sí, ¿no? sí, sí. Luego, con Alexandra Daddario, qué cosa de mujer. Es muy, muy Está guapa, muy Alexandra guapa. Daddario, sí. Y para los hombres que quieren ir a ver la película, que evidentemente va a haber muchos, hay dos cosas que caracterizan al personaje de Alexandra, que se llama Blake. Uno, o todo el tiempo está corriendo, o dos, todo el tiempo está mojada. Y ya, lo aprovechan. Si uno se fija muy bien, hay momentos de suerte en donde está corriendo mojada en Sí. slow motion. Sí, claro, que es importantísimo en ese momento para la película y dramáticamente aporta demasiado a la sala, ¿no? Sí. Verla correr en cámara lenta. Y sin embargo, yo creo que el personaje menos aprovechado, y perdón que vuelva a eso, es el de Paul Giamatti. Paul Giamatti interpreta a un científico de terremotos que está tratando de desarrollar un sistema para prevenirlos, ¿no? Para avisarle a la gente con el suficiente tiempo de anticipación y haya las menores pérdidas posibles durante un terremoto. Yo creo que si los guionistas hubieran hecho bien su chamba y hubieran tenido a un científico como este, que hace un poco el papel de lo que teníamos en Tornado, otra película de desastres, que se involucraba en la acción, y hubieran involucrado a la famosa familia con el científico, sí, habríamos tenido un drama mucho más interesante, con una película quizá más corta, quizá con menos secuencias de acción, pero que habría tenido un poco más de tensión real, ¿no? Y es ahí donde yo metería mi queja ante un personaje que, así como está, además, resulta muy cálido, muy cercano, con el cual uno luego conecta. No es precisamente el Paul Giamatti chistosón, pero insisto, las frases que le tocaron son lapidarias. O sea, él acaba la frase y el cine se queda callado y él vuelve a hablar, dice la última frase y el cine se vuelve a quedar en silencio. Creo que es un personaje realmente desaprovechado. Que además ahí el mismo personaje de Giamatti todo el tiempo lo que está haciendo es querer ver por el bien del mundo entero, ¿no? Contrario del personaje de Dwayne Johnson, que está viendo por su bien. Por su familia. Que además él es el prototipo de hombre que tendrá que ver por el bien de los demás. Exactamente. O sea, creo que esa es la parte interesante de los personajes. Uno está viendo por el bien de todos y buscando la manera de salvar la mayor cantidad de vidas, y del otro lado está el que quiere salvar solo una vida. Y no se enfrentan. No se encuentran. Yo creo que ahí habría estado realmente bien interesante e incluso bien divertido ver cómo estos dos objetivos de los cuales habla Hugo se enfrentan, chocan y se hubieran transformado uno al otro. Yo creo que ahí estaba realmente lo interesante con estos dos personajes. Y para cerrar la parte del elenco femenino, que está Carla Gugino, que no sé si a ti te pase, pero a mí durante todo el tiempo de la película me pasó. Yo la veía y decía, claro, ella tiene que hacer una biopic o una biografía de Lisa Ann, la actriz pornográfica. Son igualitas. No sé, no me había pasado. No, son idénticas. Es impresionante la manera en la cual el rostro de una es igualito al otro. Creo que Carla Gugino podría ser un gran personaje de drama y es muy desaprovechada, no solo en la película. En general, como que su carrera ha estado con unos altos y bajos rarísimos, y creo que deberían de darle un principal a ella en algún momento. Aquí casi se lo dan. El problema es que como es una película de acción, pues bueno, ella tampoco puede lucir mucho. No, es una película de Dwayne Johnson. Es una película de Dwayne Johnson, y ya dijimos, eso queda claro desde el principio. Entonces, pues bueno, esas serían en realidad las consideraciones. Es una película que técnicamente tiene muy pocas fallas, aunque no estamos ante los mejores efectos especiales del mundo. Tiene un diseño de audio espectacular, eso sí me di cuenta cuando vi la película. Obvio, porque no podemos ver un terremoto tal cual, podemos ver lo que ocasiona. Sí. Podemos ver cómo se caen los edificios, podemos ver muchas cosas, pero no podemos ver en realidad un terremoto. En consecuencia, el diseño de audio ocupa el lugar que tendría el video, y tenemos por ahí un vehículo de entretenimiento y de sorpresa muy, muy padre. A mí me tocó un muy buen sonido en la proyección. Sí, a mí también creo que uno de los grandes errores
y es por una cuestión más fuera de la película, es que al menos yo no la pude ver en 3D. Yo pero tampoco. creo que tampoco pide tanto. No. Y el hecho de que la promocionen tanto en 3D, pues también es como que mejor concentra todo lo que puedes en el 2D, que es como lo vas a disfrutar realmente, y el sonido e enfócate en el sonido. En el sonido. Y hemos visto todos los avances del mundo con San Andreas Terremoto, que ya sabes cuáles son los momentos principales. Donde hay un momento de sorpresa. En el tsunami. Hay varios elementos de sorpresita. O sea, ¿sí? A mí el desenlace del tsunami me sorprendió un poco. En la parte del bote de Dwayne Johnson. Bueno, cuando... Sí. Ahí sí no les vamos a contar, sí, pero sí. tiene esos pequeños toques de decir... Pero ya sabes... Ahí viene la ola. Sí, pero pues, por lo menos tuvieron el tacto de decir... sí, ahí viene la ola, pero a que no sabías qué. Sí, bueno, eso sí. ¿No? Y hay varios de esos por ahí. O sea, sí es un guión muy perezoso. Está todo el mundo corriendo todo el tiempo. Pero hay algunas sorpresitas ahí escondidas. Que igual ahorita profundizamos porque el buen Hugo tuvo a bien platicar con Dwayne Johnson después de haber visto la película. Y a eso nos enfocaremos en la segunda parte de este programa, del cual tenemos que hacer una pausa en este momento. Ahora volvemos. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado. Empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. Te invitamos a escuchar la primera colaboración entre el Museo del Palacio de Bellas Artes, Spotify y Puentes para la exposición Nosotros Fuimos, una colección de retratos realizados entre 1866 y 1936 que despliega una microhistoria del centro histórico y su gente. Instantes, deseos, aspiraciones y sentimientos condensados al momento de disparar el obturador. Intervenciones está disponible a través de Spotify desde la cuenta M Bellas Artes. Escucha al museo. Asiste al museo. Recorre la exposición en compañía de la playlist. Nosotros fuimos. Hasta el 31 de mayo. Museo del Palacio de Bellas Artes. Puentes.me. Ahora sí, estamos de regreso. Pues bueno, ya habíamos dicho, la película es Dwayne Johnson. La película está hecha para su lucimiento. Él está el 70% del tiempo a cuadro. Y de ese 70% creo que el 60% está en close-up o en medium shot. Es decir, lo vemos a él todo el tiempo encima de nosotros. Nada más para redondear y que no se les vaya a escapar nuestro pequeño mensaje. No les aporta nada ver la película en tercera dimensión. Yo, de hecho, tuve chance de ver la primera mitad en tercera dimensión y la segunda mitad en segunda dimensión. Ok. Y mis ojos no solamente descansaron, sino que los efectos especiales se veían mejor en segunda dimensión. Porque además toda la película es de día. En dos dimensiones. Porque además toda la película es de día.
Entonces, Toda la película sí. El 3D te quita lo que ya hemos comentado muchas veces, te quita esos pasos de luz y lo hace ver más oscuro. Entonces, al final de cuentas, todo el tiempo la película está pensada de cierta manera en la cual dure lo menos posible en cuestión lineal y todo el tiempo es de día. Sí. Entonces, no te ayuda en nada. No tiene ningún sentido, muchachos. No gasten su dinero a lo loco. Pero bueno, habiendo dicho que The Rock domina por completo la película, no sé, ¿fue al día siguiente que viste la película que platicaste con él? Un par de días después. Yo vi la película el jueves, tuve la oportunidad de estar con Dwayne Johnson el sábado por la tarde. La verdad es que fue algo complejo, la verdad, pero creo que tiene que ver mucho con su agenda, porque él venía de Inglaterra. De promocionar la película. De promocionar la película justo. Y él aterrizó sábado 3 de la mañana en México, ¿no? Y esto lo sabemos porque al final, porque está en las redes sociales y le gusta usar mucho las redes sociales. Sí. Anunció que llegaba a 3 de la mañana y el junket, las entrevistas empezaron un poco más tarde, hora y media. ¿Por qué? Porque... ¿En la madrugada? O sea, se cuenta, él empezó en la mañana. Cuando les tocaba. Ajá, en la tarde lo retrasó un poco porque al señor se le fue, por horas de sueño, el ejercicio matutino. Entonces lo juntó con el vespertino y terminó haciendo 3 horas y media seguidas de ejercicio. Wow. Y eso te lo dijo él, me imagino. Sí, eso me lo dijo él antes de empezar la entrevista. Porque además, les vamos a decir, esa serie de entrevistas incluía no solamente a medios mexicanos, sino a medios de toda Latinoamérica. Y una de las peores experiencias que puede vivir alguien, creo, es que te limite hasta cierto punto la ciudad, pero las reglas están puestas. Entonces, una vez que tú rompes esas reglas, evidentemente lo que pasa es que te tiene que castigar. Entonces, hubo alguien, no voy a decir de qué medio ni de qué país, Argentina, pero le pidió una foto, ¿no? Y desde que se nos avisó que no se podía, pues no puedes hacer cosas así. Entonces, alguien en algún medio pidió una foto y se la dio, ¿no? Porque pues Dwayne Johnson, pues, ¿cuál es el problema? Entonces, saliendo, le dijeron, ¿sabes qué? Pues gracias por venir, pero no te vamos a dar tu entrevista. Porque estaba marcado que no podías pedir Entonces, fotos. Las reglas están escritas, ni modo. Sí, esa no me la sabía. No, además, el hecho de que te lo avisen no es porque hay gente necia que lo hace. Uno va a trabajar, uno no va a tomarse foto con los famosos. Entonces, pues bueno, no digamos nombre. Y mira que al final de cuentas yo soy muy fan de Dwayne Johnson. Creo que ha habido 4 veces que hemos tenido la oportunidad de platicar con él. Una de ellas fue Hércules, que tú tuviste la oportunidad de platicar con él. Yo estaba de viaje. Por ahí íbamos a hacer Rápidos y Furiosos y otra cosa más, no recuerdo cuál. Ya tampoco me acuerdo. Y estaba muy emocionado, estaba muy nervioso. La verdad es que nunca había estado tan nervioso para hacer una entrevista. Entonces, yo pensé que ya habías hablado con él. No, nunca. Entonces estaba muy nervioso y justo antes de arrancar esta entrevista que ustedes van a poder escuchar, antes de entrar lo saludé y es un tipo inmenso. Es muy grande, sí. Es inmenso, es impresionante, es impactante. Y justo lo que uno ve en pantalla es lo que es. Sí. O sea, no hay más. Y eso está padre. Porque al final de cuentas no hay como una magia del cine. Y no sabemos que no es un actor 100%. Sí, no es Antonio Banderas, que se ve muy grande en pantalla, pero ya que lo ves enfrente, pues es una persona muy común y corriente. O Henry Cavill o Jeremy Renner. Jeremy Renner, por ejemplo, que se ve muy, muy pequeñito ya en frente, en cara a cara. Entonces, tuve la oportunidad de platicar con Dwayne Johnson. El primer par de preguntas, el primero fue, él cumple 20 años el próximo año de carrera, desde que inició en la WWF. Entonces le preguntaba que cómo era haber avanzado tanto en 20 años y cómo veía su carrera. Entonces él me decía que él se veía todavía como alguien joven, como alguien principiante, pero sin embargo que tiene una experiencia vasta en muchas cosas, pero que quiere seguir aprendiendo y que no se quiere detener, ¿no? Y decía que sigue siendo guapo. Eso para las mujeres les encanta, claro. Y conozco muchas que les gusta. La segunda pregunta fue, ¿qué fue lo que le llamó la atención del proyecto? Y creo que una de las partes importantes del proyecto yo le habría preguntado, oye, Dwayne, ¿este es tu debut como director? Porque, seamos sinceros, la película la hiciste tú, el otro la firmó. Sí, no, o sea, yo lo que decía es, ¿qué te llamó la atención? Porque tú estás muy emocionado. Cuando se anunció la película,
él estaba muy emocionado de hacerla. O sea, se le veía en las redes sociales. Decía, es que claro, a mí me gustaban mucho las películas de los años 70 de destrucción y hacer una película con base en los efectos especiales que tenemos ahora, incorporados con la acción que yo puedo dar, es lo que me gusta. Y me llama mucho la atención hacer una película que arranque como no como un proyecto en el cual yo ya fui invitado, que es Rápidos y Furiosos, Journey 2, o sea, una nueva franquicia que él tiene que desarrollar de cero. Por eso le estaba metiendo tanto promoción. Por eso viajó tanto en Estados Unidos, en Inglaterra, en distintos lados de México. Me parece que pasaba a Brasil, no sé si lo hizo o no, pero... Pues hasta donde supe, ¿no? Porque había prensa brasileña aquí en México para entrevistar. Porque en teoría ese era su viaje. Y él decía, yo por eso estoy tan involucrado en el proyecto, porque es un proyecto que a mí me emociona empezar de cero y la franquicia se tiene que empezar a conocer gracias a mí. ¿No? Entonces, eso es lo que nos decía en estas dos primeras preguntas. Pues bueno, yo no sé si esta película tenga una segunda parte, yo lo dudo mucho, no veo por dónde encontrar una segunda parte. Antes de seguir platicando sobre lo que le dijo Dwayne Johnson a Hugo, vamos a escuchar lo que él mismo respondió con las dos preguntas que nos acaba de contar Hugo. I have changed like night and day, 180 degrees. Because I was just such a, that's what happens. That's what you hope for in life, right? Like as a man, you hope to grow, you hope to mature a little bit. Like a lot of guys, though, I kind of matured late. I stayed like a little kid for a long time and made decisions that way. So, yeah, in ways I've completely changed. But also in ways I'm still the same guy that I was when I first started in the WWE. Still handsome, man. Yeah, I know. How do you feel working on this project? What attracted you to come and do San Andreas? You were very excited when it was first announced. I was very excited because it was just an opportunity across the board to get into a genre, the disaster film genre that I had never worked in before, and an opportunity to hopefully raise the bar a little bit, because I knew that we had the greatest technology in the world, we had the greatest resources, we had a very large budget, that the studio was not going to be cheap at all. I mean, we're going to go for it. We're really going to go for it. And so that excited me. And also there's that part about it, because I know if we make a good movie, then it means that the audiences are really going to like it for a long time. Then the other part was the character and the man who I had an opportunity to play. He was a real man, not a superhero, not a heightened character like Hobbs and Fast and Furious, but real man. And that aspect I love too. And also what someone else brought up, which was a great point that I had not thought about yet, was the opportunity to star, and it sounds crazy because I've been doing this a long time, but opportunity to star in my first movie that was not a franchise, that was not based off a comic book, that didn't have legions of fans before this. It's a very original IP, it's original intellectual property, original material. So I was excited about that too. Ahora sí, ¿qué te dijo después, Hugo? ¿De qué platicaron después en este hotel en donde me imagino había mucha gente? No había tanta. Yo, de hecho, ¿Los dosificaron? Nos dosificaron y yo fui la última persona en entrevistarlo. Entonces eso fue bastante interesante. Después de esto... Esas entrevistas luego son buenas. Son las mejores. Yo normalmente pido, cuando se puede ejercer un poco de presión, uno deja que la gente haga su chamba y nos acomodan como ellos creen que debemos estar acomodados. Yo pido siempre o la primera o la última. Okay. Porque en la primera están como o fresquecitos, normalmente están de mejor humor, y en la última están como diciendo, señores, se acabó, son los últimos 10 minutos, después de esto me voy por unos tacos, venga, pregúntame lo que quieras. Que ya me ha pasado, por ejemplo, con Robert Rodríguez, que fue mi decepción en la entrevista, pero bueno. Ya no vamos a hablar de Robert Rodríguez. Entonces, yo le pregunto, o sea, después de esta pregunta donde le preguntaba qué era lo que le involucraba o qué era lo que le llamaba la atención,
era la parte importante y era el resumen de lo que había hecho durante los últimos meses. A lo mejor alguien, y creo que en el audio lo van a poder escuchar, alguien no se ha dado cuenta de cuánto trabaja Dwayne Johnson en los últimos meses, pero en los últimos meses hizo WrestleMania, hizo Saturday Night Live, tuvo el estreno de Fast and Furious, anunció su participación en una película de Disney, anunció una serie de televisión que va a hacer con HBO, anunció un programa de televisión que va a producir, confirmó muchos rumores de DC Comics. Esta película rompió un récord Guinness que ni siquiera existía, que fue la mayor cantidad de selfies en 3 minutos. Hizo de todo, hizo de todo. Y además inauguró la montaña rusa de la película. También. Porque en la montaña rusa que se hizo para esta película, al final la gente que va en el carrito es rescatada por un Dwayne Johnson falso. Y él tuvo que inaugurar y por supuesto posar para que diseñaran todo el aparato ese. Y todavía el tan buen tipo que es, hay un medio americano que se llama Screen Junkies, que tiene a un yo que va y entrevista a Dwayne Johnson todo el tiempo porque es su fan. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Casó a esta persona con su novia. Órale. O sea, encontró tiempo dentro de todo eso. Entonces son demasiadas cosas que a lo mejor en el momento lo va dosificando como pero son 4 meses. Entonces le pregunté cómo se esperaba para disfrutarlo. La verdad es que la sorpresa fue que no se había dado cuenta que tenía tanto tiempo, y le pidió a su publicista que estaba ahí al lado detener un poco la entrevista para decirle que lo que había hecho, que todo lo que tenían que haber hecho, que tenían que hacer de alguna manera un collage en video, no sé qué, con una idea que según yo les había dado, que nunca entendí cómo, para el estreno de la película, porque ahí terminan sus 4 meses de trabajo de este 2015. Y luego le preguntaba, esta parte de la que ya hablamos, ¿no? Dentro de la película, la historia de la familia. Sí. La película a lo mejor no es una película familiar, pero para él, en todas sus películas, o en la mayoría, tiene que ver mucho el tema de la familia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué era la parte importante? Y él me decía que él viene de una familia de padres divorciados, él era un hijo único, entonces para él es importante proyectar ciertas cosas que para el público son importantes. Entonces, por eso él contesta en esta cuarta pregunta, ¿por qué es importante la familia para Dwayne Johnson? Ok, pues bueno, vamos a escuchar también esas 2 siguientes preguntas y ahora venimos para seguir hablando de la entrevista con el señor Dwayne Johnson en México. Yeah, you started with the SNL. And then you went to Mania. Then we went to Mania. It was amazing that piece you did with Rhonda and Triple H and that. Then you announce Disney, you do DC, you announce HBO. How do you stop? How do I stop? Yeah. I don't know. You don't stop. That's the thing. I think work begets work, and I always want to grow, and I always want to make sure that I'm evolving, and I want to do a lot of things. I don't want to stay in one certain area. I just don't want to stay and do one franchise or just only do a Fast and Furious. I want to do Fast and Furious. I want to do San Andreas. I want to be in television. I want to produce television too. WWE, Disney. I mean, there are a lot of things that, as long as, because I don't mind doing as much as I'm doing. As a matter of fact, I want to do more. Right. So we have a saying internally. It's like our plate is full, but we could always make room. We make room for more things. I don't mind doing that as long as it's good quality. The quality has to be good. And I've been lucky because everything that I've been doing, the quality has been dynamite. That's why I think with every announcement, it's, wow, that's cool. That's great. That's going to be cool. Like I always want to make sure we maintain that. There's a common thing you do on your projects. You don't do like family projects, but every one of those works on family around story. Is that important for you? Because everything goes around the family. Everything is connected to that. There's a thread of family in everything I do. And yeah, it's important. It's important to me, but it's also, I think, what I attract too as well. It's what I'm drawn to. So even in this family, Moana for Disney, it's about family. Ballers is about family. I guess that's a cool thing, right, when you think about it, because you're working in all these different projects and all these different stories are happening, but yet
there's still a core of family. I know I grew up an only child, so my family was very small, but I had a big extended family, and I know that through hardships, our family got tight and got strong. And even when my family broke up, my parents got a divorce, and I had to move in with my grandmother, there was still a unique family bond and quality that we always had. So I like showcasing that in movies. Listo, ahora sí, ¿cómo acabó la plática? Hemos de decirle a la gente, lo sentimos mucho, cuando se pueden hacer entrevistas largas, hacemos entrevistas largas, no tenemos problema con eso, pero tomando en cuenta todo lo que nos acaba de decir Hugo, lo apretado de la agenda del señor Johnson, el número de medios que había ahí para entrevistarlo, y pues bueno, que además de aquí seguramente, si no se fue a Sudamérica, sí se fue o a Japón o a China a hacer también entrevistas parecidas. O a hacer ejercicio. Pues bueno, las entrevistas duran muy poquito, entonces por eso lo estamos poniendo aquí íntegra, para que ustedes puedan valorar más o menos lo que él traía en la cabeza y lo que le quiso comunicar a la gente. ¿Qué más te dijo? Y por último, hablamos de un tema que a lo mejor para los fans de The Rock, no de Dwayne Johnson, The Rock es importante, que es WrestleMania. El próximo año cumple 20 años de Rock como personaje. Y hablamos un poco del tema de la lucha libre, ¿no? Que hacia dónde va, hacia dónde lo tiene preparado. Y tiene que encontrar como ciertas maneras para lograrlo. Y por último... ¿No se iba a retirar ya de la lucha libre? Él está semi-retirado. Okay. O sea, como que hace participaciones muy esporádicas de pronto cuando le conviene, sobre todo para taquilla, ¿no? Por el próximo año, justo por los 20 años que representa su carrera, pues va a hacer algo. Digo, el perro Aguayo aguantó más. Muchísimos más. Y por último, él hizo una convocatoria cuando anunció que venía a México, que quería que todos los mexicanos se juntaran y fueran a ver Terremoto y que lo acompañaran en la alfombra roja. Y dijo una frase que era "Bring all the tequila". Sí. Pues Cine Garage es el único medio que le hizo caso a Dwayne Johnson. Y le llevó una botella de tequila porque la pidió. Muy bien. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a escuchar qué fue lo que pasó con eso. Muy bien, ahora venimos. Next year, so 20 years, are you going to do something on Mania? Or there's nothing? No, I would love to. And we're working on that now. We're just trying to figure out exactly what it is. So I keep very close contact with Triple H and with Vince McMahon, those two guys, and we continue to try and figure out what the greatest scenario would be at next year's WrestleMania. Because there's a lot of cool elements about it. It will be 20 years that I would have been in the WWE. Dallas Stadium, which we can break an attendance record, which could be cool. It could be amazing. So we just got to figure out exactly what is the attraction. Like, what is it? I'm gonna be there. What do you think? What do you think it could be? If you're a fan, I don't know. Do you think a single between me and Triple H, one-on-one? I think that would be amazing, because I always thought that you were gonna be the one that broke the Taker streak. I always thought that, but it really shocked everyone that was Lesnar. Mm-hmm. So maybe a Triple H versus The Rock would be the shit. That should be the shit. I'm gonna do a road trip with my brother. Okay. We're huge fans. Cool. So we're gonna be there. We're still trying to figure it out. I'm gonna be there. I just got to figure out how. We got to figure out like what's the amazing attraction, and it keeps going back to that. Like we have all these different scenarios. It keeps coming back to me and him. So we'll see. Okay. Well, you asked for a thing on a couple of videos you published on Twitter when you come to Mexico City. You remember what Break it out. You got to get your camera, because I have a feeling something's coming right now. Can I give it to you? Is it okay? Yes, absolutely. Hold on a second. Yeah. Hold on. Yes. Just for this. Wow. Thank you, Mezcal. That's a gift from me to you. I love it. I hope you like it. Thank you. I hope nobody have to bring it to you. I got to tell you, this is the first this is the first gift that I've got. Like this, that's alcohol, and I appreciate that. This is going to be amazing. Because you asked for it. Because I did ask for it. Yes, I asked for it. That's the power of my Instagram. I asked for it and it comes. Thank you so much. I appreciate this. And yes,
I'm going to get, as we say in the States, fucked up. Yeah. Thank you very much for your time. A real pleasure. Thank you. I appreciate this. Thank you very much. Gracias. Ahí está ya la reacción del señor Dwayne Johnson ante el tequila que Cine Garage amablemente le regaló en la tarde de un que sábado. No rompimos reglas. No. O sea, eso fue importante. Se preguntó antes a la distribuidora si se podía. Me dijeron, si te lo acepta, adelante. Nada más no pidas foto. Dije, no hay ningún problema. No pedimos. No, por eso no hay ningún problema. Nosotros vamos a trabajar, señoras y señores. Pues bueno, nada más, creo que con la introducción de las preguntas y respuestas llegamos justo al final del segundo bloque de este programa. Regresamos ahora mismo para las conclusiones finales sobre Terremoto, la falla de San Andrés, que en inglés nada más se llama San Andreas. Novedades desde la madre patria. De Ultramar, con John. Nuevo episodio todos los viernes a la 1 de la tarde. Puentes.m. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Porque un México más verde es un México más fuerte. Toque de queda. Cultura canábica global con Andrés Vargas Russo. Nuevo episodio todos los jueves a las 9 de la noche. Puentes.mm. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Listo, ahora sí. ¿Algo más que quieras agregar, Hugo? A mí la película, insisto, se me hace muy entretenida. Me trajo muchos recuerdos el hecho de que empezara en las afueras del Valle de San Fernando, que es donde yo pasé gran parte de mi infancia. Insisto, me gustó mucho el diseño de audio. Es una película que por ahí camina muy bien. De repente ver el metro de San Francisco volar mientras el suelo se abre es un poco exagerado, pero creo que dentro de todo los efectos especiales incluso están documentados. O sea, hay un momento en el que se ve un terremoto desde el aire, porque además hemos de decir que el señor Dwayne Johnson se pasa casi todo el tiempo de la película en un helicóptero, haciendo cosas que aquí le costaron la chamba al secretario de Aguas, por ejemplo. Usar el helicóptero para sus fines personales. Porque es un fin personal, ¿no? Sí, lo que decíamos. O sea, sí. así es. De yo voy por mi familia y háganle como quieran todos los demás que están allá abajo. Yo tengo un helicóptero y eso es... Creo que eso es lo chafa de la película. Eso sí está chafa. Aquí le costó la chamba al señor de Conagua. Yo nomás así se las pongo. Sí. Pero bueno, fuera de eso creo que, excepto algunos derrumbes de edificios, la película sí tiene cierta documentación en el hecho de cómo se ven los edificios que colapsan, cómo tiembla y cómo es que, por ejemplo, los científicos, como el personaje de Paul Giamatti, reaccionan ante este tipo de sorpresas potencialmente mortales. Y otra cosa que me gustó que no hemos dicho, la película al final, y creo que estos fueron ajustes que se hicieron después del terremoto en Nepal, la película al final tiene un enfoque casi didáctico desde el punto de vista de qué hacer durante el terremoto, ¿no? Hay un enfoque muy claro en explicarle a la gente cómo funciona un terremoto, cuáles son las réplicas, qué hay que hacer durante y después de lo que está pasando, en este caso en la película, y a ello les apuntaría otra palomita, porque además no lo hacen mirando a cámara y diciéndonos, sino que los propios personajes nos van medianamente explicando lo que ocurre dentro de un terremoto y lo que en teoría hay que hacer mientras eso pasa. Y que además todo el tiempo están sorprendidos por lo que está sucediendo. Creo que eso es un punto bueno. Si te agarran como si tú estuvieras en el terremoto, porque no tendrías ni idea de qué hacer, lo cual está mal. Uh-huh. ¿No? Y hay muchas cosas y hay muchos fenómenos naturales que suceden en México. Creo que lo que sucedió esta semana en Coahuila es una prueba de eso. El tornado que agarró desprevenidos a todo el mundo. Pues de pronto suceden cosas que no estamos preparados y que hay muchas cosas que sí deberíamos estar informados, aunque no nos sucedan, uh-huh, de cómo debe ser. Que creo que mucho, y es lo que mencionas muchas veces, es la ciencia ficción, cómo funciona como un reflejo también de lo que sucede. Claro. Entonces,
no es tal cual ciencia ficción que suceda un terremoto en la falla de San Andreas, pero sí es algo que podrá suceder en México cualquier día. No, las películas de desastre tienen esa pequeña misión, ubicar al ser humano como lo que es, un pequeño punto dentro de un planeta que se lo puede comer en cualquier momento. No es el mensaje de querer dominar al planeta y por fin dominar el poder devastador de los terremotos, es simplemente ponernos donde estamos y decirnos, señores, no demos nada por sentado, en cualquier momento esto se viene abajo, independientemente de la metáfora con la familia, sí, la es otra ciudad, cosa. y el falo de cristal, todo eso es otra cosa. Y las chicas guapas. Sí, no, el mojadas. cine de desastres también tiene esa pequeña misión de decirnos, pues somos muy pequeños, en cualquier momento pasa algo como un tsunami, que es una parte que sí me gustó de la película, como un terremoto, como un incendio, el Titanic se hunde y pues ahí se acaba todo. Entonces, en este gran vehículo de entretenimiento que el señor Dwayne Johnson puso o juntó, reunió todos los elementos para que se diera, creo que esa última misión del cine de desastres también se cumple. Y a ver con qué sorpresa nos sale Hollywood ahora en una película de desastres. Yo creo que la última vez que me sorprendió una película de desastres fue, insisto, Lo Imposible como historia, pero como efectos El Día Después de Mañana. No sé, a ti, ¿cuál es tu favorita? ¿De desastres? Sí. ¿De los últimos tiempos? Pues ponle los últimos 10 años. Híjole, es que no sé si Godzilla quepa en una película de desastres, por ejemplo. Porque ahí se mezcla la ciencia ficción con el desastre. Yo estaría más bien de ese lado. De ese lado. Yo creo que todavía se nos debe una gran película de desastres. Y sé que están filmando por ahí una nueva versión de Infierno en la Torre. Otra película de los 70 que también estaba estelarizada. Creo que también es Charlton Heston. Ahorita lo checamos, pero que pues también ahí nos hace ubicarnos dentro de la fragilidad humana. Entonces vamos a ver cómo le va a esas. Yo no me acuerdo de películas de desastres decentes en los últimos años, la verdad. Steve McQueen y Paul Newman. ¿no? Steve McQueen y Era Paul Newman. Fred Astaire. Fred Astaire en Infierno en la Torre, sí, no, claro. Películas que en su momento se anunciaban como, por lo menos Terremoto, Sensurround. Este sistema de sonido que hacía que los Sensurround, sí, Sensurround, que hacía que los asientos temblaran con los graves, que es un poco lo que pasa ahora con la falla de San Andrés. Que es lo que hacen mal ahora anunciando como 4DX, ¿no? Que en realidad es una montaña rusa en la que uno no se mueve, o sea, uno no se desplaza, está ahí montado en un sillón con 20 gatos abajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hay muchas cosas que hacen a Terremoto una película entretenida y ya. Y hasta ahí. O sea, que sepan que no van a gastar su dinero en una película que les cambie la vida. No. Punto. No. Es una película en la cual ustedes tienen que llegar a la sala de cine, incluso sin haber visto los comerciales, con un bote de palomitas, un refresco y déjense ir. Y ahí se las vamos a dejar. Esperamos sus comentarios. Hugo, mil gracias por haber venido a este programa. Sabes que aquí eres bienvenido todo el tiempo. Muchas gracias. Y pues nada, gracias al señor Dwayne Johnson por habernos dado la entrevista. Gracias a la distribuidora por haber facilitado todo. Y ojalá y disfrute su tequila. Pues ojalá. Everybody down! You will feel it on the East Coast. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes.